Hola a todos, buenos días. Em, bueno, hoy vamos a continuar con la parte teórica de taller de programación. Hoy lo que vamos a ver es un tema que se llama arquitectura de computadoras o arquitectura de un computador. Esto ustedes lo tienen en la presentación en el TEC Digital, eso ya está ahí, solo que, bueno, ya está la teoría. Vamos a intentar hacer una explicación un poco más dinámica para que no sea pues solo leer la presentación. Entonces, bueno, ese es el plan. Pero todo esto que les voy a decir hoy ya está en la presentación. No se preocupen como por tomar nota o así. Nada más intenten como entender bien los conceptos y en caso de necesitar repasarlos, ya ustedes los tienen ahí en el TEC Digital y van a tener la grabación del video. Sin embargo, antes de continuar, les quería preguntar si respecto a la clase que hicimos asincrónica la vez pasada, ¿tienen algún comentario, alguna duda o algo? Era la parte de historia de la computación. ¿Pudieron ver el video, por cierto? Sí, profe, de hecho yo acabo de terminar de verlo. Bueno, excelente. Bueno, entonces vamos a ver unas cositas referentes a arquitectura. Cuando, eh, cuando en ciencias de la computación se menciona arquitectura, eh, quizá no es tan intuitivo a qué se refiere. Nosotros decimos arquitecto y pensamos en alguien que hace casas, ¿verdad? Digamos, dibujemos una casita aquí, como la que uno dibujaba en la escuela. Digamos, hay una casita, tiene una puerta y tiene aquí unas ventanas, digamos. Entonces, cuando nosotros pensamos en arquitectura, pensamos en este tipo de cosas. Y el arquitecto es el que dice, bueno, aquí va el techo va a tener estas características así, después aquí vamos a poner una ventana en esta forma para que, no sé, entre claridad por ese lado. Vamos a partir del hecho de que el sol sale por aquí, entonces esa ventana nos aprovecha para que entre la claridad y no sé qué. El arquitecto es como el que se encarga de decir dónde poner las cosas y cómo se van a ver las cosas. Sucede igual en ciencias de la computación. El arquitecto es el que se encarga del diseño de cómo va a ser ese sistema computacional. Vemos que los arquitectos no construyen. El que construye es la empresa constructora o el equipo de construcción. El arquitecto únicamente diseña. Entonces, un arquitecto de software va a diseñar el software. Un arquitecto de computadores, digamos, va a diseñar parte del software y parte del hardware. Y va a decir, vamos a tener una memoria de estas características, vamos a utilizar este CPU, vamos a conectarlo así de esta manera para lograr el objetivo. Entonces, cuando nos referimos a la arquitectura de una computadora, de un sistema computacional en general, nos referimos a cómo es que está constituido ese sistema en términos de qué memoria utilizar, qué CPU utilizar, cómo controlar las entradas y salidas y cómo conectar todo. Ok. Sin embargo, bueno, para poder entender bien qué es la arquitectura, es necesario pues entender cómo es que funcionan los programas y las aplicaciones y cómo estos interactúan con el hardware. Digamos, cómo poder dividir el dominio del software con el dominio del hardware. Entonces, bueno, vamos a hacer una lista de diferentes capas del dominio de software y del dominio de hardware y vamos a asignarles como un dueño. Vamos a decirle, ok, el encargado de esto es un ingeniero de este tipo y el encargado de esto otro es un ingeniero de este otro tipo. Lo de más alto nivel son los programas y las aplicaciones.
Pensemos en aplicaciones en general. Cuando decimos programas y aplicaciones nos referimos a cualquier cosa que uno utilice en su computadora. Pensemos en Word, en Zoom, cualquier programilla que ustedes utilicen ahí. El navegador también es una aplicación. Eso es como con lo que el usuario tiene interacción directa. Después, a un nivel más bajo, tenemos lo que está más relacionado al sistema operativo. Veamos que uno rara vez necesita interacción con alguna aplicación del sistema operativo directa. ¿Qué podría ser una aplicación de sistema operativo? Por ejemplo, cuando en Windows, cuando la compu se queda pegada, uno aprieta Control Alt y suprimir, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es una aplicación del sistema operativo, que son cosas que uno rara vez usa. Los programas y las aplicaciones sí las utilizan, pero uno como usuario final no. Uno casi que solo tiene interacción con la capa de aplicaciones. Después, a un nivel más bajito del sistema operativo, tenemos lo que está más relacionado a es el software de más bajo nivel que interacciona con la computadora. Pensemos en drivers y pensemos también en el BIOS. Ok, los drivers son los que se encargan de manipular, bueno, de decirle al sistema operativo cómo es que se controla un determinado dispositivo. Y el BIOS, no sé si saben qué significa BIOS, pero significa Basic Input Out. Sorry. Basic Input Output System, si no me equivoco. Entonces, es el sistema que se encarga de manipular las entradas y salidas del sistema. Ok, eso está a un nivel más bajo del sistema operativo, es independiente del sistema operativo. Vemos que las computadoras que nosotros tenemos, las laptops, uno puede agarrarle e instalarles un sistema operativo, digamos, Windows 10. También puede borrar Windows 10 e instalarle Ubuntu, por ejemplo. Y el BIOS va a permanecer igual, ¿verdad? Entonces, el BIOS es el que se encarga de manipular las entradas y salidas del sistema más básicas. Pensemos en cómo administrar el disco duro, cómo administrar la memoria, cómo administrar la pantalla y ese tipo de cosas ya de súper bajo nivel. Ahora, aquí estamos en el dominio del software, ¿verdad? De momento, todo esto que hemos mencionado son aplicaciones de software. Sin embargo, bueno, hay diferentes tipos de, de capas que también están involucradas en este proceso. Ahora pensemos ya no tanto en software, sino más en, en hardware. Aquí lo que seguiría sería el sistema computacional. El sistema computacional pensémoslo como un todo, como cómo es que está constituida la computadora en términos de cada uno de sus elementos. Si bajamos un poquito más, tenemos el CPU. Si bajamos un poquito más, tenemos a las memorias. Eh, Pensemos no tanto en memorias, sino como memorias con puertas lógicas. No nos referimos a puertas de casa. Circuitos, y aquí, etcétera. Ya el nivel más bajo de todos es analizar las cosas a nivel de transistor. Ok, ahora si tuviéramos que asignarle eh, un, una persona encargada a cada una de estas capas, pues bueno, ¿qué podríamos decir? ¿A quién se la podríamos asignar? Evidentemente,
Aquí, entre más alto sea el nivel, va a requerir a una persona, a un ingeniero, digamos, de alto nivel. Por ejemplo, las aplicaciones y los programas las realizan los programadores de aplicaciones, digamos, los programadores de propósito general. Pensemos en el TEC, serían los ingenieros en computación de la escuela de computación. Entonces, pongámosle aquí, programador de apps. El sistema operativo ya requeriría un tipo de programador diferente. Ya no sería un programador de aplicaciones así como tal, sino eh, asignémosle, pongámosle un nombre que sea programador de bajo nivel. E igual para los drivers y el BIOS. Ok, para el sistema computacional, que es lo que casualmente nos interesa a nosotros, es el que dice cómo está compuesto el sistema computacional en cuestión. Para esto necesitamos a un ingeniero como nosotros, digamos. Necesitamos a un ingeniero en computadores o a un equivalente. Y ahora, de aquí para abajo, el CPU, las memorias, los transistores y no sé qué, ya pues todo esto los podemos englobar en ingenieros en electrónica, digamos. Ok, entonces, bueno, ¿para qué toda esta hablada? Únicamente para saber que nosotros como ingenieros en computadores tenemos un conocimiento un poco más global del software y del hardware. Y ese conocimiento no es porque sí, o no se da de una manera antojadiza, sino que se da para que nosotros podamos diseñar sistemas computacionales. Si nosotros no tenemos una noción de cómo funcionan las aplicaciones ni de cómo funciona el hardware, entonces el diseño que hagamos va a tener problemas, ya sea para el software o ya sea para el hardware. Entonces vemos cómo casualmente quedamos en el punto intermedio de las diferentes capas de, de la organización de computadoras. Entonces, bueno, en resumen, los ingenieros en computadores ocupan saber tanto de software como de hardware para poder hacer diseños de sistemas computacionales que se adapten bien en ambos mundos, digamos, para poder hacer un buen diseño, un diseño que sirva. Ese es el objetivo. Ok, si entramos un poco más a qué es como tal una arquitectura, podemos decir que existen dos arquitecturas principales. Em, si bien es cierto, no son como las únicas que han existido, son las dos que la literatura considera principales. Por un lado, tenemos una arquitectura que tiene un nombre un poco extraño, que se llama von Neumann, que por cierto, este es el apellido de un señor que tenía ese apellido y la arquitectura que él creó llevaba su nombre. Esta arquitectura es bastante simple y es bastante interesante. Recordemos que con arquitectura nos referimos a cómo interacciona el CPU, la memoria y las entradas y salidas y los dispositivos de entrada y salida. Ok.
En arquitectura von Neumann tenemos de este lado la memoria. Después tenemos el CPU con todo lo que esto implique. Y después tenemos los dispositivos de entrada y de salida, sea cual sea el dispositivo de entrada y de salida. Y se relacionan así. Es súper simple. Ahora, si le pudiéramos hacer un poquito más de zoom, a ver qué contienen dentro. Sabemos que la memoria eh, no es una memoria así, como vista como un archivo monolítico, sino que está partida en dos partes. Tenemos la memoria RAM, digamos, la memoria de acceso aleatorio, donde está almacenada cualquier información de los programas, y también tenemos la memoria de instrucciones, que es donde está almacenado el programa como tal. Digamos, si ustedes escriben un archivo en Python que se encargue de controlar una computadora, ese archivito de Python iría en la memoria de instrucciones. Y existe una clara división entre ambos tipos de memoria, eso sí. Entonces, la memoria está partida así. El CPU evidentemente cuenta con miles de partes en la que está dividido. Sin embargo, bueno, hay dos partes principales. Hay una cosa que se llama la ALU, la unidad lógico-aritmética, y otra cosa que se llama la unidad de control. ¿Y por qué solo lo dividimos en dos? Por cierto, que feo me están quedando estos cuadros. Solo lo dividimos en dos porque son las dos partes principales. La unidad lógico-aritmética es la que se encarga de de llevar a cabo las operaciones como tal, y la unidad de control es la que se encarga de controlar el CPU como tal. Y ahora los dispositivos de entrada y de salida, eso sí, pues depende depende de qué es lo que sea que haga mi sistema computacional. Aquí podría ser cualquier cosa. Y bueno, existe una interacción así. Ahora, ¿qué problema tiene esta arquitectura? Que si bien es cierto, es muy simple, pues no es perfecta y no es la que se utiliza actualmente. El problema es que solo existe un único camino aquí. Existe un único camino para ir del CPU a la memoria. Entonces, yo tengo que esperar, imagínese esto como un único cable. Digamos, si yo quiero agarrar un dato, tengo que esperar a que ese cable esté vacío. Si quiero ir por una instrucción, tengo que esperar a que ese cable esté vacío. Entonces existe una arquitectura que fue creada en la Universidad de Harvard, que se llama la arquitectura Harvard, que nos soluciona este problema. Básicamente es igual que esta otra arquitectura anterior, solo que tiene dos caminos diferentes para la memoria RAM y para la memoria de instrucciones. Entonces esta arquitectura se ve algo así. Que aquí tenemos la memoria RAM, aquí tenemos la memoria de instrucciones, aquí tenemos el CPU
Y aquí tenemos los dispositivos de entrada y de salida. Y ahora tenemos una interacción así, de esta manera. Entonces ya ahora tenemos un camino diferente para obtener datos y un camino diferente para obtener instrucciones. Y esto, bueno, pues nos permite obtener una mayor velocidad de procesamiento de datos. Porque de un lado podemos estar agarrando instrucciones y de otro lado podemos estar agarrando datos que necesitan nuestros programitas. Y esta sí es la arquitectura que se utiliza actualmente en el diseño de sistemas computacionales en general. Casi cualquier sistema computacional que nosotros analicemos en la actualidad va a tener una arquitectura Harvard. Y esta arquitectura ya es viejilla, sin embargo ha funcionado bien y se ha adaptado bien a las diferentes necesidades. Bueno, ¿alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ok. Bueno, veamos que la diferencia entre von Neumann y Harvard es que básicamente estamos teniendo un grado mayor de paralelismo en el sentido de que ahora podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, en el diseño de arquitecturas de sistemas computacionales, hay toda una gran área de estudio que se llama paralelismo, que es ver cómo podemos ejecutar cosas más rápido teniendo diferentes unidades de procesamiento en paralelo. El ejemplo más claro de paralelismo que podemos ver en la actualidad es en nuestras computadoras personales o en nuestros teléfonos. Si ustedes se ponen a ver, supongo yo que todos ustedes tienen una computadora probablemente con un procesador Intel, ya sea i3, i5, i7 o i9. Estos procesadores lo que tienen dentro es un conjunto de procesadores más pequeños que se comparten el procesamiento de datos. Entonces, un core procesa una cosa, otro core procesa otra cosa y al final el resultado de ellos es el procesamiento de los datos como un todo. Digamos, pensemos algo así. El CPU de nuestras laptops, digamos que tenga cuatro cores. Entonces aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3 y aquí está el 4. Entonces, al final, en teoría, los cuatro son iguales. Entonces, cada uno se encarga de procesar un pedacito de datos y al final emiten un resultado final que cuando se junta, cuando uno junta el trabajo de los cuatro cores, obtiene el resultado que uno espera. Entonces, a esto es a lo que se le llama paralelismo. Ver cómo podemos poner procesadores en paralelo para hacer que nuestros programas se ejecuten como más rápido, digamos. Poder hacer el trabajo que tenemos que hacer de una manera más rápida. Y existen diferentes maneras de lograr paralelismo. Por cierto, esto se va a analizar a profundidad en los cursos de arquitectura de computadores que ustedes llevan al final de la carrera. Ahorita simplemente se les da una introducción para que ustedes sepan que existen las cosas, digamos. Pero no se preocupen que en los cursos de arquitectura, que son dos, por cierto, van a analizar esto con mucha profundidad. Incluso creo que se diseñan sistemas computacionales ahí, en simuladores y así. Súper chivas esos cursos. Y bueno, resulta que hubo, hace algunos años, hubo un señor que era de apellido Flynn, que hizo una cosa que se llama la taxonomía de Flynn. Sinceramente no sé en qué año fue que se hizo esta publicación, pero bueno, marcó, sentó las bases para lo que ahora nosotros conocemos como paralelismo.
básicamente dividió las diferentes maneras de hacer paralelismo. La primera es una que se llama Single Instruction, Single Data, así. Y tienen unas siglas, así. Eso es importante que se lo aprendan de memoria, digamos. Ya van a ver que es útil después. Después, hay otra que se llama Single Instruction Multiple Data, así. Single Instruction Multiple Data. Y la número 3, múltiples instrucciones operando sobre un único conjunto de datos. Nuevamente las siglitas son M I S D. Y la más importante de todas, la última, ok, bueno, eso, la taxonomía de Flynn simplemente, digamos, no es que sirve para algo así per se, simplemente es para clasificar los diferentes tipos de paralelismo que uno puede hacer. Em, Cuando tenemos, en este primer caso, tenemos un único conjunto de instrucciones operando sobre un único conjunto de datos. En este caso, pues es simplemente pensemos, cuando dice instrucciones nos referimos a código como tal, y cuando decimos datos nos referimos a datos que hay que procesar. Entonces, un único set de instrucciones operando sobre un único set de datos. Después, este segundo caso, un único set de instrucciones operando sobre múltiples datos. El que sigue, múltiples instrucciones operando sobre un único set de datos. Y la más interesante de todas, que es donde realmente hay un paralelismo y es realmente cómo trabaja el multicore actualmente, es un montón de instrucciones dadas a través de múltiples cores operando sobre un conjunto grande de datos. Entonces pensemos, por ejemplo, en un GPU. Supongo que al menos saben qué es, que es las unidades de procesamiento gráfico que, que están, pues, es un tema de moda ahorita, más que todo en el sector gamer, que un GPU es un sistema multiple instruction, un montón de instrucciones a través de un montón de cores operando sobre un montón de datos que hay que procesar. De hecho, ahorita al final de la clase les voy a pasar ahí un par de videitos que ustedes pues tienen que ver. Entonces, en resumen, la taxonomía de Flynn, ¿para qué nos sirve? Para clasificar los diferentes tipos de paralelismo que pudieran existir, donde el número 4 es como el más importante, pero de ahí en fuera no nos funciona como para nada más. Ahora, ay no, existe un tipo de paralelismo que se llama procesamiento escalar, que esto es algo súper interesante. Denme un minuto nada más. Y bueno, para poder entender qué es el procesamiento escalar, perdón.
nosotros tenemos que saber que los CPUs actualmente no constan únicamente de las dos partes que mencionamos ahorita, que era la ALU y la unidad de control, sino que tiene un montón de pasos diferentes, tiene un montón de unidades diferentes. Son súper complejos de entender. Entonces, tenemos que saber que el CPU se divide en un montón de etapas y cada una de esas etapas se encarga de algo en particular. Y de hecho, bueno, eso lo vamos a ver aquí. Veamos esto un toque. Vemos que este es un procesador hipotético que consta de estas 5 etapas. Tenemos en la etapa 1, lo que hacemos es ir a buscar la instrucción. En la etapa 2, decodificamos esa instrucción. En la etapa 3, buscamos los operandos que necesitamos para ejecutar esa instrucción. En la etapa 4, ejecutamos la instrucción. Y en la etapa 5, escribimos los resultados después de haber procesado esa instrucción. Ok. Entonces, estos son como los cinco pasos básicos que tiene un procesador cualquiera. Ahora puede tener más o menos, depende de qué tan complejo sea el procesador. Entonces, supongamos que queremos hacer una suma. La etapa, voy a poner aquí. Digamos que queremos sumar S0 con S1 y vamos a guardar el resultado en S2, donde S0 y S1 y S2 son variables, registros ahí cualquiera. Ok, en la búsqueda de instrucciones vamos a ir a buscar la instrucción que dice que es una suma. En la decodificación de instrucciones vamos a decir que lo que vamos a hacer es una suma. Ok, en la etapa 1 simplemente traemos la instrucción. En la etapa 2 decimos qué es lo que hace esa instrucción. En la etapa 3 traemos los operandos. Vemos que el CPU ocupa los operandos para poder hacer la operación, ¿verdad? Tiene mucho sentido. Entonces, ¿cuáles son los operandos acá? S0 y S1. Por cierto, esto es una instrucción, está escrito como ensamblador, que básicamente lo que dice es, en S2, vaya y me guarda el resultado de S1 más S0. Entonces los operandos aquí son S0 y S1, ¿verdad? Son los que voy a sumar. Y en la ejecución de las instrucciones ejecuto la suma. Y en la escritura de resultados es cuando voy y digo, en el registro S2, vaya y me pone el resultado de esta suma que acabo de hacer. Ok, eso son como lo que hace cada una de las etapas. Ahora, yo puedo hacer paralelismo, adivinen haciendo qué, poniendo muchas etapas iguales y ejecutándolas en paralelo. Sin embargo, hay una manera más fácil de hacer paralelismo. Veamos que cuando estoy ejecutando, cuando estoy ejecutando una instrucción, únicamente utilizo una etapa a la vez. Digamos, primero hago la etapa S1, después hago la etapa S2, pero la S1 ya se desocupó. Después hago la etapa S3, pero la S1, la S2, la S4 y la S5 están desocupadas. Entonces, al yo hacer procesamiento escalar, lo que hago es ir ejecutando las instrucciones en lugar de hacerlo así, una por una, digamos. Primero esta, después esta, después esta, después esta y después esta, dejando las otras desocupadas. Lo que hago es, digamos, vean este dibujito de aquí. Cada uno de estos cuadritos que tiene un número, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y hasta 9. Cada uno de estos son diferentes instrucciones que yo voy a ejecutar. Entonces, lo que voy a hacer es, las etapas que no se están usando, las usa la siguiente instrucción que viene. Entonces, en el instante de tiempo 1,
Aquí voy a estar ejecutando la instrucción 1. En el instante de tiempo 2, ya la instrucción 1 se movió hacia el campo 2, ¿verdad? Hacia la etapa 2. Entonces aquí empiezo a ejecutar la instrucción 2. Y adivinen qué más. Después el 1 se mueve aquí. Después en la etapa 2 empiezo a ejecutar la instrucción 2. En la etapa 1 empiezo a ejecutar la instrucción 3. Y así sucesivamente, hasta que llegue el punto en el que ya yo no voy a tener etapas desocupadas. Digamos, aquí voy a estar con la instrucción 1, aquí con la 2, aquí con la 3, aquí con la 4 y aquí con la 5. Entonces ya no hay un desperdicio de etapas eh, como tal, sino que ahora aprovecho todas las etapas ejecutando la instrucción que sigue. ¿Y esto qué me permite? Bueno, me permite dos cosas. Número uno, que ya no va a haber un desperdicio de hardware. Todo el hardware se va a estar ocupando al mismo tiempo. Y número dos, que puedo ejecutar instrucciones más rápido. Ya no tengo que esperar a que la instrucción desocupe el procesador para empezar a ejecutar la que sigue, sino que la puedo ejecutar desde antes. Y eso es lo que está aquí. Veamos cómo la instrucción 1 se movió a través de todas las etapas en un instante de tiempo definido. La instrucción 2 se movió a través de todas las etapas, la instrucción 3 y bueno, así sucesivamente. A esto es a lo que se le llama procesamiento escalar. Ok, ¿alguna duda con esta parte? ¿Todo bien? Ok. Ahora, lo que sigue en nivel de paralelismo, lo que sigue de procesamiento escalar es procesamiento escalar con múltiples filas, digamos, lo que se llama procesamiento superescalar, que es agarrar el procesamiento escalar y llevarlo a otro nivel. ¿Cuál va a ser el otro nivel? Vemos que aquí tenemos una unidad de cada cosa. Tenemos una unidad de búsqueda, una unidad de decodificación, una unidad de búsqueda de operandos y así sucesivamente. Sin embargo, yo puedo tener varias de cada una. Y entonces el procesamiento que yo puedo lograr es mayor, porque ahora tengo, digamos que tenga dos de cada cosa. Digamos aquí, solo S1 tiene una etapa de hardware. S2, S3, S4 y S5 tienen dos. Entonces yo en S2.1, que sería esta primera, puedo ejecutar una instrucción. En S2.2 puedo ejecutar otra instrucción y así sucesivamente. Entonces es agarrar esto, pero tener dos en paralelo. Eso se llama procesamiento superescalar. Y existe procesamiento superescalar heterogéneo. Vemos que en este caso tenemos una unidad de búsqueda de instrucciones y después tenemos dos de cada una. Si hubiera sido procesamiento superescalar homogéneo, tendría la misma cantidad de cada una de las etapas. Aquí tengo casi homogéneo. Solo me faltaría tener otra de unidad de búsqueda. Sin embargo, la unidad de búsqueda es una etapa muy sencilla que pues lo que hace es simplemente traer una instrucción y ya. No ejecuta nada. Entonces está bien que tenga solo una. Sin embargo, yo puedo hacer cosas un poco más locas como estas. Vemos que aquí tengo las mismas 5 etapas. Con diferente nombre, pues son las mismas 5 etapas. Las etapas más críticas, que es la etapa 3, bueno, qué tan crítico es depende del sistema en cuestión. Para este sistema en particular, para este CPU, la etapa crítica es la etapa 3, que bueno, es donde se ejecuta la operación como tal. Veamos que aquí tengo un montón de cada una. Entonces, antes, aquí en las otras, tengo únicamente dos de cada una. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5. Tienen diferente nombre, pero digamos que son 5 de la misma, para no enredarnos. Y bueno, así es como logro procesamiento a nivel de procesador. Entonces, si yo estoy diseñando un procesador que tenga que ser
paralelo, porque las aplicaciones así lo requieren, tengo varias opciones para hacerlo. Dentro de las más interesantes está hacer procesamiento escalar o procesamiento superescalar, así de esta manera. Y bueno, hasta aquí llega nuestra clase de hoy. Lo que sigue ahorita es que ustedes vean un par de videos que les voy a mandar que ejemplifican un poco más de una manera aplicada en la vida real cómo funciona el paralelismo en GPUs, que es un tema súper interesante. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda o algo? No necesariamente de la clase, puede ser de cualquier otra cosa. Profe, Sí, es que yo tenía una pequeña duda con el proyecto. ajá, ajá. Cuando yo creo las diferentes ventanas de los, sí, usted nos pidió creo que 3 pantallas, la del juego, bueno, la principal, la de juego, la de créditos y la de puntajes. Ujú. Cuando yo las creo y yo digamos que estoy en la ventana de puntajes y cierro la ventana de puntajes, el programa en sí se sigue corriendo a menos que yo cierre la ventana principal, el menú principal. Ujú, ujú. Sí, exactamente. Eh, Quería saber si le tengo como que poner un botón de cerrar aparte a cada ventana, decirle que elimine la ventana principal para que el juego cierre normal o cómo lo tendría que manejar. Bueno, usted podría tener una única ventana, un único window, digamos, pero que esa ventana se pinte de una u otra manera de acuerdo a la subventana en la que usted está. Entonces, digamos, supongamos que usted tiene una ventana así. Dentro de esa ventanilla, usted tiene cada una de las subventanas, digamos. Entonces, digamos que está en la ventana principal. Entonces, esta es su ventana principal. Digamos que se mueve a la ventana de juego. Entonces, deja la ventana principal y únicamente pinta lo relacionado al juego. Digamos que ahora se devuelve a la ventana principal. Entonces, pinta de vuelta lo de la ventana principal en lugar de ser ventanas aparte, digamos, de ser instancias de ventana aparte. Esa es una manera. Y la otra manera es que sean ventanas aparte. Depende de cómo usted lo haga. Digamos que cuando usted le dé jugar, se le abra otra ventana completamente diferente, digamos aquí. Y que aquí en esta moradilla sea donde se hace el juego. Eso es algo que depende de usted. Haga lo que le quede más sencillo. Esto es para corregir más o menos ese error de que si yo cierro la ventana aparte de juego, lo que pensaba es como poner un botón de cerrar que pare de todo el programa y poner en las instrucciones de, no sé, que hay que presionar el botón cerrar o no presionar el botón cerrar puede generar problemas, cosas así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sería bien. Estaría válido, digamos. Ok, profesora, gracias. Bueno, ¿alguien más? Entonces, bueno, les voy a mandar de una vez el par de videitos que quiero que vean. Profe, yo tenía una duda también. Ajá, adelante. ¿Cuál sería? Para lo de, digamos, ya hablando de código de lo del proyecto, no se pueden utilizar tipo iteración de while y for. Todo tiene que ser con recursividad o sí se puede. Bueno, eso depende. Si ustedes tienen la opción de elegir entre recursividad e iteración, tienen que escoger recursividad obligatorio. Pero es que hay cosas que simplemente no se pueden hacer con recursividad. Digamos, uno como hace un while true utilizando recursividad, no se puede. Entonces, para las cosas en las que se pueda ejecutar una u otra, escojan recursividad. Para las cosas en las que solo se puede iteración, entonces hágalo con iteración sin ningún problema. De hecho, casi nada se puede hacer con recursividad. Es esperable que no hagan nada con recursividad y estaría bien. Para el proyecto tienen que utilizar Tkinter obligatoriamente para la parte de interfaz gráfica, para la parte de movimiento y así es obligatorio usar Tkinter. No pueden usar Pygame, al menos por este proyecto. Ya para el segundo proyecto probablemente vamos a quitar esa restricción.
Esto es porque Tkinter es como lo más básico. Y el proyecto que ustedes van a hacer pues es muy básico. Entonces, háganlo todo con Tkinter de momento y para el segundo proyecto seguro ya ampliamos qué se puede utilizar y qué no. Profe, Sí, yo tengo una duda, digamos, es cuando estoy investigando, digamos, porque, bueno, según no me equivoco, en Python solo se puede, digamos, como una función a la vez, entonces estoy investigando y para eso está los threads, pero sinceramente no los termino de entender del todo. ¿Será que usted, no sé, en una clase podría explicar cómo funciona ese apartado bien? bueno, utilizar threads se les va a hacer todo N veces más difícil para este proyecto. Si bien es cierto, si ustedes utilizan, de hecho es casualmente lo que estamos viendo hoy, si ustedes utilizan únicamente un hilo de procesamiento, que es lo que es normal, digamos, que se ejecute una función a la vez, para lo que hace su proyecto, eso está perfecto. Digamos, no necesitan como utilizar multiprocesamiento para hacer lo que hace su proyecto. Entonces, si por cosas de la vida usted necesita un thread, sepa que se fue por un camino más complicado del que debió. Ah, ok, muchísimas gracias, profe. Bueno, Profe, una consulta, digamos, el proyecto todo lo tenemos que hacer con TK Inter. Es que hay, digamos, hay un módulo que se llama Turtle que, bueno, se puede combinar con TK Inter y al menos yo lo considero un poco más sencillo para la hora, por ejemplo, del control de las naves o de los jefes en comparación a TK Inter. Sí, entonces sí es necesario que todo sea en TK. sí, la parte de movimientos y la parte de ventanitas sí es necesario que sean Tkinter. Si bien es cierto, bueno, hay otras mejores maneras de hacer movimientos y así, pero es necesario empezar como de lo más básico a lo más general. Este va a ser el único proyecto que va a tener esa restricción durante toda su vida. Entonces, sí, empecemos de lo más básico y después de ahí vamos subiendo. Ok, bueno, entonces la clase de hoy llegaría hasta acá. Ya les acabo de mandar los videitos. Entonces, porfa, los ven nada más para complementar lo que vimos en la clasecita de hoy. Y bueno, eso sería todo. Que tengan un bonito día. Hasta luego. Bueno, profe.